tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Buenas tardes, soy Raquel Suazo, psicóloga clínica. Bienvenidos a su programa Psicología para tu Alma. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos abran las puertas de su lugar de trabajo, de su casa, de su teléfono, de donde sea que nos estén escuchando. Hace calor, aquí en El Salvador hace calor ahorita. Está lloviendo, pero está como por momentos llueve, un poco complicado el clima. Y bueno, el tema de hoy, de repente estaba la semana pasada como hablando con una persona, ¿verdad? Al respecto de qué hubiera pasado si yo hubiera actuado de una manera o hubiera actuado de otra. Y él me respondía, dijo la palabra, yo me loqueo, ¿verdad? Entonces, y me quedé dándole vuelta a este rollo, ¿verdad? ¿A quiénes llamamos locos? ¿A quiénes llamamos dementes? Y de repente justamente me asocié a este tema porque usualmente todo lo que no sea normal dentro de nosotros es una persona loca, una persona anormal. Entonces eso dio pie a interesarme un poco de traer el tema el día de hoy, la esquizofrenia, cómo afrontar la esquizofrenia y cómo hacer esa separación de lo que realmente es un trastorno de esquizofrenia y no confundir, ¿verdad? No pensar que hay eventos o situaciones que pueden deberse a que podemos que podemos pensar que estamos locos, etcétera, etcétera. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que podría arruinar en algunos sentidos la vida de los que la padecen, así como la de sus familiares. Generalmente se presentan en los adolescentes y adultos jóvenes e impide conseguir los objetivos educativos y laborales. Y pues definitivamente esto va a ser una reducción importante de su calidad de vida, ¿verdad? Afecta a todos los países del mundo y se encuentra entre las 10 primeras causas de incapacidad en la población de edades comprendidas entre los 18 y los 44 años. Imagínense, entre los 10 factores a nivel mundial, o sea, un número bastante fuerte. La esquizofrenia se acompaña de un grado significativo de estigma y discriminación que viene a incrementar la propia carga que la enfermedad supone ya a los pacientes, ¿verdad? Y a sus familiares. A menudo las personas con esquizofrenia deben enfrentarse a un aislamiento social
la discriminación que sufren en materias como la vivienda, la educación y las oportunidades de empleo, y a otras clases de prejuicios. La estigmatización suele extenderse además al resto de la familia, obviamente, y a quienes prestan servicios sanitarios a los pacientes con esquizofrenia. ¿A qué me refiero con esto? Pues a esta parte de esta situación de esta es la familia de la mamá, el hijo de la loca de la cuadra, o este es el familiar de no sé quién, o estos todos están locos en esa casa, etcétera, etcétera. Entonces eso es un estigma bien fuerte, es una situación bien fuerte que puede de verdad llevar a un aislamiento social. Por otra parte, los tratamientos que reciben los pacientes también pueden contribuir a magnificar el problema, especialmente si se presentan los efectos secundarios motores debilitantes que se derivan de la administración de determinados antipsicóticos. Antipsicóticos va a ser los medicamentos que se le dan a las personas cuando están en esos estados de alucinaciones, que más adelante vamos a saber qué es. Sin embargo, existe hoy en día nuevas esperanzas para quienes padecen esquizofrenia. Recientemente se han desarrollado nuevos medicamentos e intervenciones psicosociales, psicológicas, que están ayudando a muchos de los que padecen esquizofrenia a reintegrarse a su comunidad, a mejorar su calidad de vida y a conseguir sus objetivos vitales. No obstante, la estigmatización y la discriminación que acompañan a una enfermedad mental grave reducen las posibilidades de que estos enfermos se beneficien enteramente de los nuevos tratamientos médicos y puedan retrasar por tanto su recuperación. Por ejemplo, la Asociación Mundial de Psiquiatría ha lanzado un programa a escala mundial para reducir la estigmatización y la discriminación debido a la esquizofrenia. Entonces, la idea del día de hoy es trabajar al respecto y hablar al respecto de este tema que a veces se puede convertir, que nadie habla, a nivel social nadie habla, a nivel social todo el mundo huye al tema y lo ve también como un mito y como un tema que está vetado o como un tema que no nos concierne a nadie. Y en realidad, incluso con nuestro lenguaje podemos estar realizando una estigmatización importante a los pacientes con esquizofrenia. De entrada, no podemos decir el esquizofrénico. Es una persona con esquizofrenia. Es importante el discurso que nosotros utilizamos porque separamos la enfermedad del individuo. Porque antes de cualquier otra cosa, de cualquier enfermedad, de cualquier contexto, de cualquier situación, el que usted tiene enfrente es una persona con una enfermedad o con alguna patología. Pero no olvide esa parte. Igual, cuando hablamos al respecto de personas con estados depresivos, por ejemplo, no, es que está depresivo. O las personas a sí mismos se dicen, es que yo soy depresiva. Ese es bipolar, dice la gente. Todo el mundo es bipolar últimamente, ¿verdad? Todo el mundo tiene bipolaridad según ellos. Y va más allá, ¿verdad? Es más profundo. Entonces, ¿qué va a ser la esquizofrenia como tal? Es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. En cuanto a sus síntomas, dentro de los trastornos psicóticos, están los trastornos psicóticos. ¿Y qué significa que una persona sea psicótica? Va a significar aquellos momentos en que los pacientes pierden el contacto con la realidad. Eso no significa que cuando usted va en el carro o en el bus o donde sea, o está frente a su computadora y se queda oído viendo, usted ya es una persona psicótica, ¿verdad? O sea, no funciona así.
funciona más como desenchufarse totalmente de la realidad y crear una realidad alterna y estar metido en esa realidad alterna. Eso significa estar en un proceso psicótico. Entonces, cuando ese trastorno cursa en forma de brotes y evoluciona de una forma crónica, lo denominamos esquizofrenia. O sea, pueden existir brotes psicóticos, que es como, ahorita tengo un brote psicótico, puede suspenderse, vuelvo a mi realidad, 3 meses estoy bien, a los 3 meses vuelve otro brote psicótico. Entonces, cuando existen estos brotes de una forma que ya me afecta el pensamiento, porque el brote se asocia a que yo pienso, por ejemplo, que este celular o que este micrófono que tengo frente a mí me está diciendo algo, por ejemplo. O estoy diciendo, no, es que este micrófono me está hablando. Entonces, ya estoy creando mi pensamiento está alterado. Y ya no es cualquiera. Si yo ahorita estoy aquí y de repente me habla el micrófono, sinceramente me asustaría, ¿verdad? Yo creo que le dejo aquí la cabina sola a David, ¿verdad? Pero una persona bajo estados psicóticos ve el micrófono, ve que le está hablando y empieza a hablar con el micrófono, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del estado psicótico, donde perdemos totalmente la activación, ¿verdad? Pues la activación de ese contacto con la realidad. Ahora, también los estados emocionales pueden verse afectados debido a esta parte de que existe algo que se llama la habilidad, que es tener un sub y baja de emociones totalmente que no me permiten como vivir la emoción en el momento que debo, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que se compromete con este trastorno son las funciones esenciales que dan a la persona normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí mismo. La persona enferma cree que sus pensamientos, sentimientos y actos más íntimos son conocidos o compartidos por otros y pueden presentarse ideas delirantes en torno a la existencia de fuerzas naturales o sobrenaturales, capaces de influir de forma a menudo un poco bizarra en los actos y pensamientos del individuo afectado. Entonces este se siente el centro de todo lo que sucede. Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, que pueden comentar la propia conducta o los pensamientos propios del enfermo. Por ejemplo, lo que les decía del micrófono, me quedo con el micrófono. Estoy aquí, por ejemplo, en el programa. Si yo fuera una persona con esquizofrenia, entonces en este momento diría, está agarrando la botella con agua, porque de hecho lo estoy haciendo. O de repente está mirando a David, pero todo en tercera persona. Hay alguien más que me está diciendo, me está susurrando qué es lo que yo estoy haciendo. Ese es justamente el estado delirante, ¿verdad? Suelen presentarse también además otros trastornos de la percepción. Los colores o los sonidos pueden parecer excesivamente vividos o tener sus cualidades y características alteradas y detalles irrelevantes de hechos cotidianos. Por ejemplo, pueden parecer más importantes que la situación u objeto principal. La perplejidad es frecuente ya desde el comienzo, porque suele acompañarse de la creencia de que las situaciones cotidianas tienen un significado especial, por lo general bastante negativo y dirigido contra el propio enfermo. O sea, el hecho de que esta voz me está diciendo lo que estoy haciendo es porque va a haber un ataque aquí a la radio, por ejemplo. Entonces, tengo en la mente
hay diferentes voces, que puede ser una o dos. A veces tuve una paciente que tenía 6 voces diferentes que estaban diciendo cosas al respecto de qué es lo que podía pasar, ¿verdad? En el trastorno de pensamiento característico de la esquizofrenia, los aspectos periféricos e irrelevantes de su concepto, que en realidad en la actividad mental normal están soterrados, afloran a la superficie y son utilizados en lugar de los elementos pertinentes y adecuados para la situación. Así el pensamiento se vuelve vago, bastante oscuro, y su expresión verbal es a veces incomprensible. Son frecuentes los bloqueos en el curso del pensamiento, y la persona puede estar convencida de que un agente extraño está robando sus pensamientos. La característica más importante de la afectividad son la superficialidad, su carácter caprichoso y la incongruencia. La ambivalencia y el trastorno de la voluntad se manifiestan como inercia, negativismo, y pueden presentarse también síntomas catatónicos. Esto significa que puede quedarse totalmente inmóvil. El comienzo puede ser agudo, con trastornos graves del comportamiento conductual, con un desarrollo gradual de ideas y conductas extrañas. O sea, no es que un día usted va a aparecer, alguien le va a decirle buenos días y usted ya de repente, sino que de repente no tiene un gran condominio de voces allá adentro, ¿verdad? Sino es gradual, de forma gradual van apareciendo. La evolución del trastorno se caracteriza igualmente por una gran variabilidad y no es inevitable, crónico y deteriorante. Un porcentaje de casos también que varía en las diferentes culturas y poblaciones evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa. Ambos sexos se afectan aproximadamente por igual, pero el comienzo tiende a ser más tardío en las mujeres. Entonces, una de las cosas más características que debemos ver acá es esa incapacidad, decía un maestro que tuve en el posgrado, ¿qué hace la diferencia? O tú confiarías tu vida a alguien que esté manipulando si vas a viajar, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa, donde se ocupan mucho los trenes, y tú realmente te subirías al tren si supieras que la persona que maneja las palancas y cambia como las líneas del ferrocarril, las líneas del tren, las maneja una persona con esquizofrenia? Y entonces fue una discusión bien fuerte, porque algunas personas realmente se quedaban calladas y no confiaban, porque decían, ¿y si de repente no lo hace bien o no es capaz de saber en realidad la ruta que puede llevar? Entonces de repente él hacía la diferencia en que una persona no deja de ser persona, en primer lugar, y en segundo, que si la diferencia cuando la persona está bajo los efectos psicóticos de las que no, es que es capaz de identificar que esas voces no son reales y no hace las acciones que las voces le dicen. Pero en muchas ocasiones, cuando no se lleva un tratamiento adecuado, en sus inicios incluso de la esquizofrenia, las personas no pueden llegar llegan a interpretar que esto es la verdad en realidad de lo que está ocurriendo, y hacen muchas cosas. Ahora, los síntomas iniciales, normalmente la esquizofrenia se reconoce por primera vez por un cambio en el funcionamiento social y personal, para el que no existe explicación.
El periodo anterior al comienzo de los síntomas activos se denomina periodo prodrómico y puede durar años. Quiere decir que en este periodo prodrómico nosotros no vamos a, como les decía, no nos vamos a levantar de un día para otro ya con una esquizofrenia bien puesta, ¿verdad? Sino que es algo gradual. En 3/4 partes de los casos aparecen síntomas inespecíficos y negativos antes del primer síntoma positivo. Estos síntomas iniciales suelen acompañarse de deterioro funcional. Entonces, cuando hablamos de síntomas positivos y síntomas negativos, justamente ya dentro de un ratito les voy a contar de qué se trata, es que podemos pasar un periodo de tiempo con muchos síntomas negativos, pero una vez aparece el síntoma positivo, entonces ahí sí estamos hablando de la esquizofrenia como tal. En regiones con un sistema de salud mental bien desarrollado, por ejemplo, el deterioro de la actividad social se observa más de 2 años antes del primer ingreso en el hospital y a menudo se manifiesta en un nivel máximo al comienzo del tratamiento. Los signos iniciales pueden incluir también alteraciones del comportamiento como ansiedad generalizada, depresión leve transitoria, pérdida de interés o abandono del trabajo y de las actividades sociales que antes eran importantes. Suspicacia, ¿verdad? El creer que algo están tramando contra mí. Y un cambio profundo y visible en los hábitos y valores personales como el aseo, la higiene, el cuidado de la vestimenta o la puntualidad. La persona puede actuar o vestirse de una forma extraña o extravagante. Normalmente las explicaciones para estos cambios de comportamiento son simbólicas, metafóricas o extrañas. Como por ejemplo, no es que yo ya me he visto así porque simboliza que yo estoy con el arte o que estoy en gracia de algo. O sea, es decir, todos aquí sabemos, sobre todo todos los que escuchan Radio Ángelus, que el estar en gracia de Dios no significa tener que cambiar totalmente una vestimenta. O sea, el amor hacia Dios, el amor al servicio, el creer en Dios no se manifiesta bajo un vestido en general, sino es mucho más profundo. Entonces una persona con esquizofrenia puede llegar a asociar elementos que no tienen nada que ver en realidad para una justificación válida para presentarse de esta manera ante la sociedad. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas positivos? Primero, son las ideas delirantes. Estas son falsas creencias de las que la persona está firmemente convencida a pesar de la ausencia de pruebas concretas. Y ese tipo de convicciones deben distinguirse de las creencias culturales específicas de un grupo, ¿verdad? O de una sociedad. Las personas que experimentan delirios pueden creer que son perseguidas, que tienen poderes o talentos especiales o que sus pensamientos o acciones están bajo el control de una fuerza externa. Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de... yo he tenido pacientes que dicen que son... que hay como marcianos y que ellos son el elemento que van a unir y van a comunicar el mundo con los marcianos. Otro decía que él estaba regido por el rey topo y que todos realmente teníamos que vivir en un mundo donde debajo de la tierra porque todos éramos topos, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que son totalmente ideas delirantes que no están ocurriendo y que no van a pasar y que definitivamente no es así, ¿verdad? En ocasiones los delirios tienen un carácter fantástico o extraño, ¿verdad? Quienes padecen delirios pueden sentir gran temor a que se les vaya a hacer daño y actuar por este motivo de forma inhabitual. Entonces esas son las ideas delirantes. Las alucinaciones
son sensopercepciones sensoriales imaginarias. Los tipos de alucinaciones más habituales en esquizofrenia son las auditivas, en forma de voces imaginarias. Algunas veces las personas mantienen conversaciones con ellas. Ahora, no significa, esto quiero hacer la diferencia, porque mucha gente cuando está trabajando y está haciendo cosas como que habla en voz alta, ¿verdad? Que está haciendo cosas y trabajando frente a la computadora o escribiendo algo, y entonces está hablando como en voz alta, queriendo como asociar sus ideas y sus pensamientos. Eso no es una alucinación, ¿verdad? La alucinación sería como empezar a hablar como que si yo estoy teniendo una conversación y estoy agendando con el otro que tengo a la par, ¿verdad? Y que es totalmente ficticio. Las voces pueden dar órdenes o comentar el carácter y las acciones de las personas con esquizofrenia. Otras alucinaciones menos frecuentes consisten en ver, sentir, saborear u oler cosas que no existen y que son percibidas como reales por quien las padece. Se puede incluso percibir colores y formas normales de manera distorsionada y sentir que poseen un significado personal, ¿verdad? Generalmente una persona con esquizofrenia tiene una forma de pensar confundida, vamos a llamarle, que se revela en el contenido y en la forma de lo que dicen. La conversación puede resultar difícil de seguir porque salta de un tema a otro con poca o ninguna conexión lógica, ¿verdad? También, ahora, yo conozco a alguien que de repente comienza hablando de política y termina hablando de lo que cenó ayer, ¿vea? Eso no es una alteración del pensamiento, eso tiene un nombre, se llama déficit de atención, ¿vea? Que maneja como muchos temas en su cabeza y de repente ¡puc, puc, puc! Y no hay como una conversación hilada, pero todo es real, todo tiene una congruencia, ¿verdad? En el caso de la persona con esquizofrenia no pasa así, se salta de temas pero totalmente incongruentes. Yo recuerdo que cuando fui a hacer mis prácticas, cuando me tocó ir a trabajar en un hospital psiquiátrico, y entonces cuando me tocó evaluar a una persona, yo estaba preguntándole al respecto de qué le había hecho llegar ahí al hospital, ¿verdad? Y entonces la persona me decía cosas como: es que yo iba a tener un hijo. Entonces, de repente, ese hijo ya está grande, me decía. Y yo como, bueno, hasta el momento no había ningún problema. Pero de repente, fíjese que fui donde el ginecólogo. Hasta ahí todo iba bien. Y entonces escuché que mi pelo, que un pelo de mi cabeza me estaba diciendo que ese ginecólogo era malo. Y entonces y la fulanita, mi vecina, de repente tenía un chucho, y entonces yo estuve con el chucho y ese chucho estaba ladrando, estaba de ladrar y ladrar el perro, y yo dije, ya aquí ya nos secuestraron los marcianos. O sea, si usted se fija el contenido, disparado totalmente, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Y yo, claro, en ese entonces de verdad que era como uno de mis primeros contactos con las personas con esquizofrenia, y fue una de las cosas quizás que me ha impactado más, ¿verdad? Porque usualmente uno lee las cosas en el libro, la teoría es importante, pero realmente convivir con los pacientes, convivir con cuando está en brote, ¿verdad? Conocer a un paciente en brote psicótico son cosas que tocan un montón de fibras, porque te toca la parte pues muy humana, incluso espiritual, como tener misericordia de esa persona, pero también te hace
te hace ver como más allá de lo que significa nada más tener un nombre de un diagnóstico, sino te hace ver como interesarte realmente por lo que sucede con esa persona. Entonces, pero bien, la cosa es que el discurso de la persona, la conversación, no puede tener ninguna lógica. También se producen interrupciones en el hilo del pensamiento, que es como bloquear el pensamiento. La sintaxis se vuelve extraña, de forma que solo parece tener sentido para quien habla. En algunos casos los pacientes creen que sus pensamientos están siendo difundidos o robados o controlados o inducidos por agentes externos. Por ejemplo, un extraño, ¿verdad? Estos fenómenos reciben el nombre de eco, difusión, inserción o robo del pensamiento. Y en los casos más graves, el lenguaje puede ser tan confuso o inconexo que resulta imposible entenderlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí, cuando en esto del trastorno del pensamiento, también cuando ya ahora, esto ya fue hace como un par de años que yo estaba entrevistando a una señora. Le preguntaba cómo se sentía, cómo estaba, y estábamos haciendo como la entrevista. Entrevista pues inicial, ¿verdad? Y en eso estaba haciendo mucho calor y le dije, voy a poner el aire acondicionado porque hace mucho calor. Me paré, puse el aire acondicionado y cuando regresé pues yo dije, bueno, continuemos, ¿verdad? Entonces yo seguí tratando de conversar y de repente se quedaba callada, como pensativa, y entonces yo le preguntaba qué pensaba y me decía, es que el aire acondicionado me está hablando, ¿verdad? Entonces claro, para algunas personas puede parecer risible, para otras puede asustarle de quienes están escuchando, pero esto es real. La persona tiene una alteración y realmente cree que el aire acondicionado le estaba hablando, pues que los objetos le están hablando. También pueden presentar un comportamiento extraño. Algunas personas con esquizofrenia se comportan de forma extraña o transgreden normas y costumbres sociales. Por ejemplo, pueden desnudarse en público, pueden hacer gestos raros y muecas o adoptar expresiones faciales incongruentes y posturas extrañas sin razón aparente. Los síntomas positivos se reconocen con relativa facilidad porque obviamente es visible de cara a lo normal, ¿verdad? O a lo que consideramos nosotros normal de las reglas sociales que ya conocemos. Sin embargo, las ideas delirantes y las alucinaciones no justifican necesariamente el diagnóstico de esquizofrenia. Estos mismos síntomas pueden darse en personas que abusan del alcohol o las drogas o que sufren depresión grave, manía, daño cerebral u otras enfermedades. Como los síntomas positivos graves dificultan en gran medida el funcionamiento social del individuo, también suelen tener como resultado la hospitalización en un centro psiquiátrico. Entonces, cuando habla aquí que pueden verse asociados a otras cosas, es porque a veces, hace poco, justamente la semana pasada, tenía una chica de aproximadamente 22 años que me decía que ella sentía que se desconectaba de la realidad y que le daba miedo, como la expresión fue, me da miedo volverme loca. Y estaba casi segura que tenía esquizofrenia porque, error número 1, no busque en Google, ¿verdad? Es decir, si usted considera que hay una sintomatología que no le parece normal, consulte, ¿verdad? Pero no consulte en Google y piense que todo lo que lee ahí es cierto, ¿verdad? Entonces estaba convencidísima que era eso y que tengo esquizofrenia y que yo ya me veo en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad lo que pasaba es que tenía una depresión bien profunda y esa depresión profunda la hacía tener como ese tipo de pensamiento.
Ahora, pero bien, esos son los síntomas positivos. Ahora, también hay síntomas negativos. Uno de ellos se llama embotamiento afectivo. Las personas con esquizofrenia suelen presentar un estado emocional aplanado, de forma que no responden a lo que pasa a su alrededor. Pueden ser incapaces de reflejar cambios en la expresión facial, los gestos o el tono de la voz, que expresan sus emociones, y de no responder a acontecimientos felices o tristes, o bien pueden reaccionar de forma inadecuada. Es decir, esta gente que de verdad que aplanada, ¿verdad? Es decir, no hay muestra de afecto, no hay muestra de alegría, no hay muestra de no, nada de nada. En algunos tipos de esquizofrenia, especialmente la hebefrénica o de tipo desorganizado, ya lo vamos a ver más adelante qué es, destacan entre los síntomas principales las acciones y emociones muy inadecuadas e incongruentes. La persona afectada puede parecer mal encaminada, sin objetivos, alegremente inoportuna y a menudo impulsiva. Toda la personalidad de los que padecen una esquizofrenia parece cambiar con respecto a lo que era antes. Es decir, hay un cambio importante. Como bien pueden no sentir nada, como bien pueden ser demasiado extravagantes. Uno puede sonreír, uno puede realmente reírse con ganas cuando hay que reírse con ganas, pero la persona con esquizofrenia no sabe medir exactamente dónde está, hasta qué punto, hasta qué medida yo puedo hacerlo, ¿no? 2. La pérdida de vitalidad. La esquizofrenia reduce la motivación de las personas y disminuye su capacidad de trabajar o de participar en diversiones. Parecen interesarse poco por actividades cotidianas como lavar o cocinar, y en casos extremos descuidan su higiene personal y la propia alimentación. Puede aparecer una indecisión, negativismo y pasividad mezclados con impulsos súbitos. Y en casos muy extremos, la persona puede retraerse, agitarse o manifestar como deseos de llorar sin razón aparente. 3. Hay un retraimiento social. Las personas con esquizofrenia tienen dificultades para hacer y mantener amigos o conocidos. Las relaciones íntimas son escasas o inexistentes, y el trato con los demás tienden a ser breve y superficial. Y en casos extremos se evita de forma activa toda relación social. También tenemos la pobreza de pensamiento, que algunas personas muestran una notable reducción de la cantidad y el contenido de su pensamiento. Rara vez hablan con espontaneidad y contestan a las preguntas con respuestas cortas sin ningún detalle. En los casos más graves, el discurso se limita a frases cortas como sí, no, no sé, etc. Ahora, si usted pone a un adolescente que le conteste de esa manera, un adolescente, mira, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Ve? Bien. Mira, ¿y no vas a estudiar ahora? No. ¿Y te tocan exámenes esta semana? Sí. O sea, eso no es esquizofrenia, ¿verdad? Eso es parte de las características peculiares de nuestros queridos adolescentes, que de hecho hay que hablar sobre los adolescentes. Va a ser un tema que veremos dentro de poquito. Otras personas con esquizofrenia hablan libremente con un lenguaje comprensible, pero sin transmitir ningún contenido, ¿verdad? Contestan las preguntas de forma indirecta, sin ir al grano. En su expresión verbal reflejan asociaciones no tan precisas o sin relación entre las ideas, así como cortes como muy incomprensibles y saltos en el hilo del pensamiento. Entonces, a diferencia de los síntomas positivos, los negativos van a constituir como deficiencias más sutiles del funcionamiento y no suelen reconocerse como síntomas de la enfermedad. En ocasiones los familiares u otras personas los interpretan erróneamente como signos de pereza. Por ejemplo, si la persona no está motivada o se despreocupa de su aspecto, se puede pensar que lo hace intencionadamente
para molestar o fastidiar a la familia. Entonces pasa totalmente desapercibido y no se logra como de ver claramente que existe un problema. Los síntomas negativos también pueden deberse a una depresión que puede también manifestarse a la vez que la esquizofrenia, o constituir la respuesta a un ambiente poco estimulante. Significa, o por ejemplo, o presentarse realmente como efectos secundarios de algún problema psicótico. Suelen ser difíciles determinar los síntomas negativos porque forman parte de la propia esquizofrenia o son el resultado de otro tipo de problemas. Entonces la capacidad de la persona para trabajar, relacionarse con los demás y cuidar de sí misma durante la remisión o cuando no tiene la enfermedad depende en gran parte de la gravedad de los síntomas negativos que haya tenido. Es decir, la gente puede dejar de escuchar voces, puede dejar de tener alucinaciones, pero si los síntomas negativos han sido muy fuertes previos a que haya ocurrido, que hayan parecido, que existan los síntomas positivos, cuando desaparecen los síntomas positivos, los síntomas negativos aumentan. Y entonces es cuando no se vuelve funcional la persona y tiende a ser más todas esas características que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas con esquizofrenia solo tienen algunos síntomas positivos y negativos en un momento determinado. Normalmente, el tipo y la intensidad de los síntomas varían sobremanera en el transcurso de la esquizofrenia y de una persona a otra. No todas las esquizofrenias son iguales y no se comportan de la misma manera con las personas. Algunos pacientes no experimentan nunca alucinaciones, otras no padecen delirios y los hay que no tienen síntomas negativos, mientras que los otros sufren los negativos en todo momento, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuáles son los subtipos de esquizofrenia? Es importante saberlo porque no todos. Esquizofrenia es el nombre general, pero digamos que tienen un apellido, digámoslo así. Hay un montón de Raquel en el mundo, pero solo hay una Raquel Suazo. Entonces, justamente la esquizofrenia es así. La esquizofrenia es el nombre general y hay más o menos 4 importantes, digamos. 4 importantes que serían el complemento del nombre esquizofrenia. Esto, cabe aclarar que esto es de acuerdo a un manual de diagnóstico que se llama CIE-10, que es como justamente el manual de diagnóstico latinoamericano, ¿verdad? Hay uno que es como europeo y otro es latinoamericano, entonces este es latinoamericano. Entonces, los tipos de subtipos de esquizofrenia: está la paranoide, que es el tipo más común de esquizofrenia y está caracterizado por la presencia de intensas alucinaciones e ideas delirantes de persecución. O sea, la gente que me andan siguiendo, me van a matar, a mí, no, yo veo sombras, esa parte es la paranoide. Levefrénica, este tipo de esquizofrenia, también denominada esquizofrenia desorganizada, empieza normalmente en la adolescencia y se caracteriza por la predominancia de síntomas negativos, afectividad inadecuada o digamos aplanada, ¿verdad? Y pensamiento desorganizado y fragmentado. La tercera es la esquizofrenia catatónica, que este tipo es cada vez más raro en realidad y se presenta síntomas motores predominantes y un retraimiento social extremo, aplanamiento emocional y falta de ideas, vitalidad y motivación, es decir, se queda sin nada de movimiento. Y también está la esquizofrenia simple, que suele presentar únicamente síntomas negativos, aunque también pueden manifestarse de forma ocasional pensamientos y comportamientos extravagantes y anomalías de la percepción. Entonces,
La pregunta del millón es: ¿son igual en todas partes del mundo los síntomas de la esquizofrenia? ¿O se presentan de igual forma? ¿Cuánto es el porcentaje de los síntomas en las personas, verdad? Y aquí hay la Organización Mundial de la Salud hizo un informe sobre esto, ¿verdad? Y entonces hay estadísticas donde tenemos los síntomas y tenemos la frecuencia de cómo se pueden dar estos síntomas. Entonces la falta, por ejemplo, quizás la que tiene mayor presencia en cualquier tipo de esquizofrenia es la falta de introspección, la capacidad de ver hacia adentro y de reconocer como de la revisión interna emocional, ¿verdad? Entonces la persona con esquizofrenia no es capaz le cuesta mucho esta labor. También las alucinaciones auditivas, ese tiene un 74%. La falta de introspección tiene un 97% de frecuencia. Las ideas de referencia o las ideas delirantes, un 70%. La suspicacia o la desconfianza extrema, 66%. El aprendizaje afectivo, 66%. Alucinaciones en segunda persona, por ejemplo, un 65%. Delirio de persecución, 64%. Y robo del pensamiento, 52%. Es decir, es bastante fuerte la presencia de los síntomas en las personas, pero una de las que más afecta y lo que hace que la persona no sea funcional es el hecho de crear en algún momento una realidad alterna y no ser capaz. Por eso es que mi maestro decía eso, ¿verdad? Cuando la persona es capaz de reconocer que tiene un problema y que estas voces que está escuchando no son reales, entonces hay un pronóstico favorable. Pero cuando la persona está convencida que lo que está escuchando es lo que debe de hacer, lo que debe de realizar, a lo que debe de continuar, las instrucciones que debe de seguir, entonces ahí justamente el creer eso es que estamos hablando de una esquizofrenia. Mucha gente pregunta esto, y es que ¿es hereditaria la esquizofrenia? Los familiares, digamos, de personas con esquizofrenia tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. El riesgo es progresivamente mayor en los familiares genéticamente más parecidos a los que padecen esquizofrenia, partiendo de la información genética, ¿verdad? Es decir, hay diferentes grados de parentesco. Aquí lo importante es que hay una carga genética importante, parecen ser importantes, pero no explican por sí solas su modo de presentación. Si las causas de la esquizofrenia fuesen enteramente genéticas, aún en el caso de que se necesitase un número de genes anormales actuando ahí adentro, para provocar el trastorno, por ejemplo, los gemelos idénticos deberían compartir el mismo riesgo, de forma que si uno enfermase, el otro también debería de hacerlo. Sin embargo, en la mayoría de los estudios realizados con gemelos idénticos en los que uno estaba enfermo, es raro encontrar afectación en más de la mitad del resto de los miembros de la familia, pues del registro genético. Entonces, definitivamente, la esquizofrenia en tal aparece también debido a factores que no tienen nada que ver con la genética. Pueden ser factores sociales, factores de desarrollo, factores de daños cerebrales, factores de consumo de drogas o de alcohol durante el embarazo,
factores de estilos de crianza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de cosas que pueden hacer que el tipo de esquizofrenia o que la esquizofrenia como tal vaya desarrollándose desde previamente en los síntomas negativos, ¿verdad? Recuerde que los síntomas positivos pueden aparecer a partir de los 18, 19 años. Es muy, muy raro. Esto no puede ocurrir en niños, no ocurre en niños. Muy raro en adolescencia, en adolescencia o en la preadolescencia. Si no ocurre más que todo en adultez temprana y en general ya en adultez, ya el joven adulto, ¿verdad? Bueno, en general creo que es un tema bastante extenso. En realidad, este programa o este tema va a ser dividido en 2 programas debido a la extensión del tema. En esta parte solo hemos visto como qué es la esquizofrenia, cómo son los tipos de esquizofrenia, las características previas. Pero también hay otro factor importante que lo veremos en el siguiente programa, que es su tratamiento como tal, ¿verdad? Algunos recursos que se pueden utilizar y sobre todo el soporte a la familia, porque en general para la persona con esquizofrenia hay medicamentos que pueden ayudarle, pero a veces no nos preocupamos por quién cuida al enfermo. Las personas que están a la par cuidando al enfermo, cuidando a la persona, los cuidadores, la familia en general no comprende y necesita también a veces expresarse pues de manera libre de cómo se siente respecto a esto. Entonces, en el siguiente programa, el próximo lunes, pues hablaremos al respecto de eso, cómo abordar el tema en familia, cómo trabajar este tema y manifestar, pues, hay gente que se pregunta, ¿puedo realmente asustarme? ¿Puedo realmente ponerme triste? Esto es una enfermedad que tiene mi familia, mi esposa, mi hijo, lo que sea, quien sea, que voy a tener que cargar toda la vida. O sea, hay un montón de preguntas que la familia se hace. Y entonces, de cara a tratar de profundizar un poquito en este tema, pues he decidido hacerlo así para que podamos hablar, conversar mejor. Si tienen más dudas respecto del tema, escriban. De verdad que es importante conocer al respecto. Yo sé que a lo mejor usted puede estar sano, pero siempre es necesario saber al respecto, de educarse sobre este tipo de temas para poder dar apoyo psicológico, apoyo social a los familiares y también pues a la persona que está padeciendo. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos siempre. Gracias a Radio Ángelus, que pues estamos en el espacio, aquí en este espacio bonito, agradable, con aire acondicionado. Y gracias, David. Y pues nos escuchamos el próximo lunes con la continuación de este tema sobre los recursos importantes para abordar el tema de la esquizofrenia. Pase buenas tardes. En el banco de una plaza Fernando se echa a dormir. Todavía es muy temprano para regresar a casa. Despeinado, mal vestido, no llega a los 11 años. Por unas monedas limpia parabrisas de los autos. Si logra dormir, él soñará con un mundo diferente, donde su papá esté en casa, donde no haya tanta gente que le dé vuelta la cara, que lo ignore o que le mienta. Un mundo donde su mamá también pueda ser feliz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. En su escuela José Luis trafica droga bajo precio, va consiguiendo poco a poco algunos clientes nuevos, mientras en las playas de Cancún un narco toma sol. Con su pobre porcentaje José paga su adicción, y que su familia no se entere y piense que todo está muy bien. No tiene nadie en quien confiar, no tiene nada en qué creer. Cuando su papá toma de más, él se tiene que esconder, porque si se pone violento se la agarra con él. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. En los palacios de gobierno se tejen oscuras tramas, demasiadas manos, demasiado es lo que sacan, y la gente ya no tiene ni ganas de protestar. Se fueron acostumbrando a sobrevivir sin pan, mientras los señores jueces miraban para otro lado. Hubo una mano bondadosa que los llenó de regalos, si hasta parece mentira que la única esperanza sea ganar en un concurso de televisión. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Mientras cerraba la puerta de su iglesia, el padre Juan piensa: ¿por qué cada vez viene menos gente acá? Yendo solo a su cocina a comer en soledad, recordando viejos tiempos, el tiempo se pasará. Le enseñaron a buscar todas las explicaciones. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Cuáles fueron las razones? Aferrándose a una oveja que quedaba en su rebaño, se olvidó de ir a buscar.